Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales que Radio María les ofrece en la última semana de Cuaresma, a cargo del Padre Juan Jaramillo, sacerdote de la Diócesis de Santander. Hola a todos, queridos oyentes de Radio María. Estamos ya en nuestro sexto día de ejercicios espirituales y hemos acompañado a Jesús como peregrinos en su último viaje desde Galilea hasta Jericó. Hemos subido con él al monte Tabor, hemos entrado en Jericó, donde hemos tenido ese encuentro precioso con Zaqueo, que nos recuerda que del encuentro brota la conversión y de la conversión brota la santidad, brotan esos frutos de vida eterna. Y después hemos subido con Jesús a Jerusalén, pero nos hemos hospedado con él en Betania, en la casa de Betania, con sus amigos Marta, María y Lázaro, que nos llena a todos de esperanza el encuentro que tiene con esta familia, porque recordemos que Marta, María y Lázaro eran amigos del Señor. No sabemos si después fueron evangelizadores, si fueron anunciando el reino de Dios o simplemente fueron amigos del Señor. Y a ser amigos del Señor estamos también invitados cada uno de nosotros. Dejamos pues Betania en este sexto día de ejercicios espirituales que prepara y dispone nuestras almas para la entrada triunfal en Jerusalén, el domingo de Ramos, que ese será ya mañana en nuestro séptimo día de ejercicios espirituales. En Mateo 24 nos dice: estando él sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron sus discípulos a solas y le preguntaron. Bueno, pues vamos a dedicar también nosotros este día a, como los apóstoles, a acercarnos a Jesús y preguntarle por temas varios que afectan nuestra vida. Nos dice el Evangelio que estando él sentado en el monte de los Olivos, por tanto estaría sentado donde hoy seguramente se encuentra la iglesia del Dominus Flevit, donde Jesús lloró por Jerusalén, o incluso más arriba, más cerca de Betfagé, por Betania, por esa zona. Pues ahí estaría Jesús viviendo este día previo al domingo de Ramos. Y vamos a empezar nuestra meditación, como siempre, en la presencia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice Jesús una parábola, escuchad otra parábola. Mateo 21, 33, 43. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegando el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Hasta aquí la cita del Evangelio. El Evangelio da muchos datos al respecto. Dice: un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Muchos datos para una parábola que suelen ser siempre muy escuetas en las descripciones. Y aquí vemos que hay muchas descripciones por parte de Jesús. ¿A qué está haciendo referencia Jesús en esta parábola? Una lectura que podemos hacer
Es la viña como la obra de la creación de Dios, la cual la ha enriquecido con un sinfín de detalles, lleno de cariño. Tantos que todavía seguimos descubriendo cosas nuevas al día de hoy. Y me llama mucho la atención que dice que la arrendó, no dice que la regaló, la arrendó. Y es lo que pasa con la creación. Dios nos ha alquilado la creación, Dios nos ha prestado la creación para que con ella demos fruto, pero no cualquier fruto, sino frutos de vida eterna. Podemos adentrarnos ahora en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales. Con esta meditación, San Ignacio sitúa al ejercitante ante lo más elemental de la experiencia cristiana, que se podría resumir en una pregunta obvia, pero radicalmente interpeladora. ¿Creo realmente en Dios? Es comenzar yendo directamente al grano, y es por eso que San Ignacio, la primera meditación, en el número 23 de los ejercicios espirituales, nos dice que el fin para el que ha sido creado el hombre, hemos sido creados para el servicio y para la alabanza a Dios nuestro Señor. Y la segunda parte de ese número se centra en comprobar hasta qué punto la propia vida se orienta hacia el fin, es decir, hasta qué punto nosotros creemos realmente en Dios, y de ahí se deriva el uso que hacemos de las criaturas, porque si tengo claro que he sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, y estoy centrado en Él, de ahí se deriva el aprender a usar de las criaturas tanto en cuanto me lleven al Creador. Pues aquí vamos a situar esta parábola en el principio y fundamento, que es el que debe de regir nuestra vida. Por ello San Ignacio tiene varias semanas. La primera semana dedicada al pecado, la segunda semana a la llamada del Rey Eterno, la tercera semana a la pasión y muerte del Señor, y la cuarta semana al encuentro con Cristo resucitado, que nos llena de esperanza. Pero primero está el principio y fundamento, es decir, primero lo primero, es decir, centrar nuestra vida en Dios como fundamento y roca firme de nuestra vida, y después se desprende, se deriva todo lo demás. A la luz, pues, de esta parábola, queridos oyentes de Radio María, ya podemos sacar muchas reflexiones para nuestra vida cristiana. En primer lugar, la creación es de Dios, es obra suya. El hombre siempre se ha querido apoderar de la creación, hemos querido ser como Dios. Hemos pretendido cambiar las leyes de la naturaleza, ir en contra de la ley básica, que es la ley natural, decidir quién puede vivir aborto y quién debe morir eutanasia. Desde luego, ser como Dios, tentación de Adán y Eva, tentación que sigue presente en nuestras vidas, y qué mal nos sale el pretender ser como Dios. Qué desorden, qué caos, porque hemos expulsado de la viña a los mensajeros del Señor, la Iglesia, y al mismo tiempo hemos querido proclamar la muerte de Dios. Pero otra enseñanza que nos deja también este encuentro con Cristo en este sábado previo al Domingo de Ramos es que nuestra vida muchas veces nos apoderamos de los bienes que Dios nos ha concedido, olvidándonos que los bienes son medios que el Señor pone a nuestro alcance, y por bienes se entienden personas, hijos, instituciones, talentos personales, mi vida en definitiva. Y con qué facilidad nos apoderamos de las personas, tratándolas como posesiones nuestras, las cuales queremos que sean y hagan lo que queremos, quitándoles su libertad. Instituciones, la Iglesia, la parroquia, que las divinizamos o nos creemos los dueños de su totalidad o de una parte de la misma. En definitiva, qué fácil es divinizar la creación y nosotros convertirnos en dueños absolutos de la misma, sin referir la creación a Dios. Dejemos de vivir como ocupas de la creación, respetando el orden que Dios ha creado e impuesto a la misma.
Por último, el Señor quiere que demos fruto. Por eso manda a sus empleados para pedir el fruto que Él espera de la viña. Por eso nos la ha alquilado. Como dice el final del Evangelio, dice que se lo dará a otros que produzcan sus frutos. Dios no nos quiere parados o inactivos. Dios nuestro Señor nos quiere colaborando con Él en la obra de la creación, pero manteniendo siempre nuestro sitio. Soy criatura, colaboro con Él en mi pequeña viña, mi familia, mis amigos, mi trabajo, en mi parroquia. No me adueño de nada, no expropio nada, y soy consciente de quién es la viña, que la viña es de Dios, como la creación es de Dios, y yo soy administrador de la misma. ¿Y qué es lo que se pide en un administrador? Que sea fiel, que sea honesto, que administre aquello que se le ha confiado y que obviamente produzca y dé frutos. Procuremos cuidar la viña que Dios con tanto cariño pensó desde toda la eternidad. Esa viña que es la creación, esa viña que es mi vida, esa viña que son todos los talentos que Dios nuestro Señor nos ha concedido. De modo que, siendo administradores de los bienes de Dios, nosotros ordenemos nuestra vida, porque justamente en el desorden, en el uso indebido que hacemos de la creación, es donde se encuentra el pecado. ¿Por qué? Porque le damos a la creación ese rango que no le pertenece, divinizando los bienes creados. Y los bienes son lo que son, medios que Dios nuestro Señor pone a nuestro alcance en nuestro camino a la eternidad. Al final de este primer punto nos podemos preguntar cada uno de nosotros, y soy agradecido con los bienes, talentos que Dios nuestro Señor ha puesto a mi alcance, con la viña que Él con tanto cariño ha creado para mí. Y en segundo lugar, nos podemos preguntar cómo uso de los medios, los uso como lo que son, medios para alcanzar la eternidad, o los divinizo y me postro ante ellos y por tanto se da el desorden en mi vida. Ese desorden que es la avaricia, que es la vanidad, que es la pereza, la soberbia, el orgullo, etc. Son unas preguntas que nos podemos hacer a la luz de esta parábola tan llena de cariño que manifiesta la creación de Dios, pero que también manifiesta la respuesta del hombre ante la creación, ese desorden, ese pecado en nuestra vida, apropiándonos de lo que no nos corresponde. Mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Toma mi tiempo y mis talentos, toma mis manos y mi voz, para tu gloria, para tu reino, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo,
Continuamos con nuestro segundo punto de esta meditación, de este sexto día, de ejercicios espirituales, y como nos dice el Evangelio, a modo de composición de lugar, estando él sentado en el Monte de los Olivos, y tenemos delante nuestro todo Jerusalén, vemos la muralla, vemos el templo que Jesús estaba contemplando y por el cual lloró, y los discípulos, es decir, nosotros, nos acercamos a él para preguntarle, para estar con él, para escucharle en este día previo a la entrada en Jerusalén. Dice el Evangelio: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Mateo 25, 14, 30. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Hasta aquí, pues, el Evangelio que el Señor nos propone en esta charla que vamos a tener con él. El Señor nos sorprende con la parábola de los talentos, que a todos nos suena porque la hemos escuchado muchas veces, pero que no nos pase que por escucharla mucho la escuchamos de modo rutinario y ya no nos dice nada, no. La palabra de Dios es viva y eficaz, por tanto, tenemos que ir siempre con el oído, con los oídos del alma abiertos de par en par para escuchar esa palabra de Dios que es viva y eficaz y que quiere ser eficaz en mi vida, siempre y cuando yo me abra de par en par a esta palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor con esta parábola. En primer lugar, los talentos son dones que Dios da a cada uno, espirituales, materiales, etc. Un talento, para que nos hagamos una idea, era una fortuna en los tiempos de Jesús. Un talento. Por ello, los que escuchan a Jesús se quedarían con los ojos como platos mirándole, porque no les cabía en la cabeza que uno recibiera 5 talentos, otro 2 talentos, otro 1 talento. Era muchísimo, una cantidad soñada por todos y a la que no se podía llegar. Era una fortuna. Pues bien, Dios es magnánimo, Dios es generoso, Dios es espléndido, Dios es amor. Y lo propio del amor es dar a manos llenas, porque la medida del amor es amar sin medida. Cuando al amor le ponemos medida y límite, se convierte en egoísmo, que es lo contrario del amor. Y aquí ya podemos aprender algo de cómo ser en nuestra vida diaria. Busquemos imitar a Dios también en esta magnanimidad, porque somos imagen suya. Esta parábola está relacionada con la parábola anterior que meditábamos en el primer punto. Dios que prepara una viña con una cantidad inmensa de detalles. Y aquí en los talentos sigue en esta línea.
Cuanto más cerca estemos de Dios, que es el original, porque nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, mejores personas seremos. Busquemos ser generosos con el tiempo, con los dones que hemos recibido, para que los pongamos al servicio del prójimo. Qué triste cuando nos encontramos con actitudes egoístas, calculadoras, que miden y se miden siempre a la hora de darse al prójimo, sin tener presente que hay más alegría, más felicidad y plenitud en dar que en recibir. Si miramos la actitud de cada uno de estos personajes del Evangelio, de esta parábola, vemos que inmediatamente se ponen manos a la obra para hacer fructificar los dones que habían recibido. Esta actitud tiene que ser la que nosotros debemos imitar con los dones y talentos que hemos recibido, porque la vida es una, solo esta, la que tengo entre manos. De mí depende qué quiero y cómo la quiero vivir. Constatamos que muchas veces esta vida, este talento, se nos va de las manos en lamentos, en quejas, en comparaciones, en envidias de lo que tienen los demás y lo que yo no tengo. Si yo tuviera lo que el otro tiene, entonces seguro que sería mejor. Como el que recibió un talento, que empezó a compararse con los demás, el que recibió 5 talentos, el que recibió 2 talentos, pero claro, yo he recibido un talento, yo no valgo, yo soy muy poca cosa, yo no tengo tantos talentos como los demás, y entonces optó por el camino más sencillo, por el camino más cómodo, enterrar el talento que Dios nuestro Señor le había dado para que diera frutos. Nosotros no seamos como este personaje de la parábola, más bien seamos agradecidos. Aceptemos lo que somos y tenemos. Aceptemos nuestra realidad, pero no nos resignemos, pongámonos manos a la obra, pues Dios espera que demos frutos, pero no cualquier tipo de fruto, que demos frutos de vida eterna. Y los frutos de vida eterna brotan de una vida vivida por amor y vivida en el amor a Dios nuestro Señor. Queridos oyentes de Radio María, tenemos muchísimos talentos que muchas veces pasan desapercibidos en nuestra vida, porque la vida está llena de esas pequeñas alegrías que el Señor nos concede a diario. Por supuesto que hay desgracias, no vivimos en el mundo de Yupi y nos damos cuenta de los problemas, de las dificultades, del mal que hay en el mundo, por supuesto, pero tenemos muchos talentos que el Señor quiere que pongamos en práctica, que demos frutos de vida eterna constantemente. El Señor está evocando el tema de los frutos constantemente en la parábola de la viña, que es lo que dice el Evangelio, que mandó a pedir los frutos que le correspondían. La parábola de los talentos, vuelve el Señor y quiere recibir los frutos que él espera y que ha producido cada uno. Y así constantemente en el Evangelio el Señor nos habla de los frutos, pero esos frutos marcados por el amor, que son los frutos de vida eterna. A la luz de esta parábola de los talentos, nos podemos preguntar cada uno de nosotros, ¿cuáles son los dones y talentos que Dios nuestro Señor me ha concedido? Por algo San Ignacio, cuando nos enseña a hacer el examen de conciencia, él dice que la primera actitud es la de la gratitud, agradecer al Señor por todos los dones y talentos que hemos recibido. No olvidéis, queridos oyentes de Radio María, que Dios nuestro Señor es muy sensible a la gratitud. Acordaos de aquella curación de estos 10 leprosos, que les dice, id a presentaros a los sacerdotes, como era conforme a la ley. Cuando iban de camino, se dan cuenta que están curados, y solo uno de los 10, vuelve a agradecer. Y entonces Jesús dice lo siguiente, usa una ironía, la única ironía de Jesús en el Evangelio. Dice, mirando a los que estaban alrededor, ¿pero que no eran 10 los curados? ¿Y los otros 9, dónde están? O sea, solo ha venido a agradecer, solo uno ha venido a agradecer. No olvidemos lo que nos dice el prefacio de la misa. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Mirad lo que decimos. Es mi deber
Y mi salvación está en darte gracias siempre y en todo lugar, semper et ubique, siempre y en todo lugar dar gracias a Dios. Por eso el examen empieza dando gracias a Dios, no empieza haciendo un listado de todos mis pecados, de todas mis miserias, de todo lo que no he hecho bien, de todo lo que debería haber hecho. Empieza primero por la gratitud, porque quien no sabe agradecer es que no sabe descubrir los dones y talentos que Dios nuestro Señor le ha concedido, pero no solo eso, tampoco sabe descubrir lo que el prójimo ha hecho por él. Y entonces no lo agradece. A la luz, pues, de esta parábola de los talentos, preguntémonos por los talentos que Dios nuestro Señor nos ha concedido. Preguntémonos si somos agradecidos con Dios nuestro Señor por todo lo que Él nos concede a diario. Y preguntémonos también si con estos frutos, con estos talentos que Él nos ha dado, estamos dando frutos de vida eterna. Es decir, si con nuestra vida estamos poniendo a producir esos talentos y esos regalos que Dios nos ha dado. Y ojo, muchas veces no significa hacer cosas, muchas veces no significa el activismo, sino que significa la actitud con la que vivimos, esa actitud de alegría, esa actitud de paciencia, esa actitud de magnanimidad. Quizás no puedo hacer grandes cosas por Dios, pero es que hago de lo pequeño de mi vida, puedo hacer algo extraordinario cuando lo vivo con amor, como nos lo recuerda Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos pues ahora a detenernos en estas preguntas a la luz de esta parábola de los talentos. Jesús, sabes
que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón. No merezco todo lo que me has dado. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Queridos oyentes de Radio María, seguimos en nuestro sexto día de ejercicios espirituales, que es un día en el que Jesús quiere estar con sus apóstoles, quiere estar con nosotros, que somos sus discípulos, y nos quiere seguir dejando muchas enseñanzas para nuestra vida, nos quiere seguir interpelando, porque mañana, Domingo de Ramos, Él no tendrá tiempo para dedicarse a nosotros, porque se dedicará a la muchedumbre, que lo alabarán como Mesías, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana al Hijo de David. Pero hoy quiere estar con nosotros y quiere dirigirnos su palabra a cada uno de nosotros. Y quiere que también nosotros le preguntemos. En definitiva, esto es la oración. Estar con Jesús, hablar con Él, exponerle nuestra vida, nuestras preocupaciones y dejar también que Él nos hable. El caso es que estando allí en el Monte de los Olivos, contemplando la ciudad de Jerusalén, contemplando el templo, contemplando la gente que sube, que entra, Jesús pregunta a los apóstoles, porque, bueno, pues entre una parábola y otra empiezan a discutir. Y ellos callaban, porque estaban discutiendo sobre quién es el más importante, quién es el primero. El caso es que Jesús les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Marcos 9, 30 a 37. Bueno, dice Santiago que donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. Santiago 3, 16. Y el libro de la sabiduría nos presenta la actitud de los envidiosos. Están siempre al acecho porque no pueden controlar al justo. Es decir, la típica actitud de los que están siempre mirando con lupa las acciones de los demás. Si hacen A, ¿por qué? Si hacen B, ¿por qué? Si hacen el mal, ¿por qué? Si dejan de hacer el mal, ¿por qué? Si hacen el bien, ¿por qué? Como dice Jesús en un pasaje también, ¿quién entenderá esta generación? Hemos tocado la flauta y no bailáis, tocado canciones tristes y no lloráis. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y decís es un borracho. Viene Juan el Bautista y decís que está endemoniado. Qué triste la vida de las personas que se pasan así la vida. En el Evangelio vemos que los apóstoles estaban muy preocupados y discutían por saber quién era el más importante entre el grupo de los apóstoles. Y Jesús les da la respuesta: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. ¿Quieres ser el primero? Ponte el último. ¿Quieres ser el primero? Sirve. ¿Quieres ser el primero? Entrégate a los demás y entonces así serás el primero. Jesús nos interpela, porque hoy Jesús, por supuesto que nos está hablando con parábolas, pero también aprovecha para hablarnos claro y para dejarnos algunas ideas claras como principio y fundamento que no podemos olvidar. Jesús nos interpela y nos invita a reflexionar en un aspecto muy concreto que consiste en vivir en esa alegría por lo que se es, en la gratitud por lo que se tiene y en la conformidad de la propia vida con la voluntad de Dios. Por eso estamos haciendo ejercicios espirituales
para ordenar el corazón, y ordenando el corazón busquemos y hallemos y sigamos la voluntad santísima de Dios. En definitiva, estos tres aspectos son el distintivo de una vida madura. Alegría por lo que se es, gratitud por lo que se tiene y conformidad con la voluntad de Dios. Y es todo lo contrario al vicio contra el cual nos pone en guardia, el vicio de la envidia, que afea a las personas, frena el progreso de los pueblos, destruye a la sociedad y pone en entredicho a los cristianos cuando dejamos que este vicio se apodere de nuestras parroquias, de nuestras comunidades cristianas y de la Iglesia. Si analizamos en profundidad esta actitud, nos damos cuenta que brota de un corazón que no sabe apreciar y valorar los dones que tiene. Seguimos en la misma línea en todo este día de ejercicios espirituales. No aprecia y valora los dones que tiene, los talentos, las virtudes, la vida, la salud, la gente que le rodea. Muchas veces tan pendiente de la vida de los demás que nos olvidamos de la propia, y no pendiente para ayudar, para colaborar, para salir al paso del que lo necesita, sino al contrario, para intentar poner trabas, pegas y quitar el mucho o poco mérito que tengan las acciones de los demás. Siempre que reflexiono en la envidia, me viene a la mente el pasaje de Moisés, cuando el Espíritu del Señor desciende sobre estos 70 que le iban a ayudar. El caso es que el Señor le dice que fueran a la tienda del encuentro y que ahí recibirían ellos parte de su espíritu. El caso es que el día señalado se presentaron en la tienda del encuentro 68, faltaban 2. Y estos 2 también recibieron el Espíritu del Señor y estaban en el campamento y empezaron a profetizar. El caso es que los envidiosos corren donde está Moisés y le dicen: Moisés, Moisés, en el campamento hay 2 que están profetizando, prohíbeselo. ¿Y qué es lo que dice Moisés? Un hombre lleno de Dios, un hombre bueno, dice: ya me gustaría que todos los hijos de Israel fueran profetas. Qué respuesta tan contundente la de Moisés. Ya me gustaría que todos fueran profetas en Israel. Y con Jesús, que es el nuevo Moisés, pasa también algo parecido cuando los apóstoles le dicen que hay uno que está expulsando a los demonios y que no está con ellos. Dice: se lo prohibimos. O sea, ellos también se toman la arrogancia de prohibir quién sí puede y quién no puede. El caso es que Jesús les dice: dejadlo, el que no está contra nosotros está con nosotros, dejadlo que siga, porque está haciendo el bien. Qué triste, queridos oyentes de Radio María, la envidia, y dejar que la envidia anide en nuestros corazones, porque nos paraliza, y sobre todo que todo el bien que se podría hacer no se puede llevar a cabo porque no lo hago yo o los míos. Alegrémonos más bien de la vida de los demás. Alegrémonos de las cosas buenas que vemos en los que nos rodean. No olvidemos nunca, queridos oyentes de Radio María, que toda obra buena viene de Dios. Despojemos de nuestras vidas esa tristeza producida por la envidia. Que qué triste que ante el bien que veo que hay en el mundo, en lugar de producirme alegría, produzca en mi alma tristeza, pena, melancolía, ira, porque a mí no se me ha ocurrido o porque simplemente yo no lo he hecho. No, al contrario, toda obra buena viene de Dios. Alegrémonos por todo el bien que vemos en el mundo. Despojemos de nuestra vida la tristeza producida por la envidia, viviendo siempre más bien con un corazón lleno de gratitud. Volvemos aquí a recordar la gratitud por lo que somos, por lo mucho o poco que tenemos, por cada día que el Señor nos permite vivir. Nosotros cristianos, nosotros creyentes, tenemos que estar atentos al mal de la envidia, que se puede apoderar también de nosotros y corroer nuestras comunidades, siendo un obstáculo a la unidad, a la catolicidad, un obstáculo para la comunidad y un obstáculo para hacer el bien, que es lo más triste. Cuánto bien que no se realiza por envidia, cuánto bien condenado a desaparecer
simplemente porque al envidioso no se le ocurrió. Y claro, si él no lo hace, no quiere que los aplausos se los lleven los demás. ¿Cuántos proyectos parados en la evangelización simplemente por envidia? Como nos lo invita a recordar la vida del Padre Pío, de los santos en general, y todo porque esta idea no se le ocurrió al envidioso. Qué triste vida la del que se deja apoderar por la envidia, llegando a sufrir, y esto es lo más triste, por el bien que se hace a su alrededor. La palabra del Señor, queridos oyentes de Radio María, es exigente, claro que lo es, porque nos invita a purificar nuestras intenciones, nos invita a cortar con todo aquello que nos aparta de Él, del prójimo y de nosotros mismos, impidiendo vivir centrados en lo esencial de nuestras vidas. Pues cosas esenciales pocas, por eso son esenciales. Y por eso estamos haciendo esta semana ejercicios espirituales para ordenar el corazón, para que a la luz del principio y fundamento nosotros tomemos conciencia que hemos sido creados para amar, servir y hacer reverencia a Dios nuestro Señor, y de ahí aprender a usar de las criaturas tanto en cuanto me lleven al Creador. Como decía también el hermano Rafael Arnaiz, apliquemos la espiritualidad del qué más da si lo hace este o lo hace el otro, qué más da si lo importante es que se haga el bien, porque toda obra buena viene de Dios. Recuerdo una frase que me gustó mucho, que leí ya hace tiempo, que decía: la vida es sencilla, lo difícil es ser sencillo. Lo difícil es ser sencillo. Intentemos ser sencillos. Intentemos vivir el Evangelio en nuestra vida concreta, cada uno allí donde se encuentre. De este modo, con sencillez, aprenderemos a alegrarnos por todo el bien que vemos a nuestro alrededor, por todo el bien que vemos, por supuesto, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades cristianas, en la Iglesia. A veces nosotros somos los primeros en tirar piedras a nuestro propio tejado de la Iglesia y no nos damos cuenta de todo el bien que hay en la Iglesia, de todo el bien que realizan nuestros hermanos cristianos. Pongamos en valor todo el bien, alegrémonos y alegrémonos de corazón por todo ello y sepamos dar gracias a Dios por el bien que se realiza a nuestro alrededor, por el bien que se realiza en el mundo, y nosotros también convirtámonos en instrumentos que ayudan a que ese bien se lleve a cabo, a que ese bien siga su camino. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con él compartiste hasta tu sangre que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con él compartiste hasta tu sangre que años más tarde derramó en la cruz.
Jesús, más cerca, cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Lo que Él nos diga, caminar a tu lado es caminar junto al Señor, estar cerca tuyo. Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, vamos llegando ya al fin de nuestra meditación de este sexto día de ejercicios espirituales en el que el Señor nos ha dedicado este día a nosotros, sus discípulos. Ha querido estar con nosotros para exponernos la parábola de la viña, para exponernos y explicarnos la parábola de los talentos y también para ponernos en guardia contra un mal y un vicio que se puede apoderar en nuestras vidas, que es la envidia. Y el Señor tiene un corazón que es todo lo contrario a la envidia. ¿Por qué? Porque ante la envidia el Señor tiene un corazón lleno de gratitud, que se maravilla por todo el bien que se hace a su alrededor. Y entonces también Él nos está llamando a todos nosotros a que le imitemos también en esta actitud de vivir siempre maravillados y dando gracias por todo el bien que vemos que se hace a nuestro alrededor. Por ello, vivamos siempre, como nos enseña San Ignacio, agradeciendo, primer punto del examen de conciencia, dando gracias a Dios siempre y en todo lugar. Que esa sea nuestro examen y que esa sea nuestra oración. Y por último, desterremos de nuestros corazones la envidia que tanto daño nos hace, y lo más penoso es que incluso nos entristecemos por el bien que vemos, incluso personas buenas, porque no lo hemos hecho nosotros y porque lo han hecho otros. Alegrémonos y demos gracias a Dios por ello. Concluimos nuestra meditación de este sexto día de ejercicios espirituales, en el que hemos estado con Jesús, sentados con Él, en el Monte de los Olivos, contemplando la ciudad de Jerusalén, contemplando el templo, y también ya en nuestro corazón, pues previendo todo lo que será la entrada triunfal en Jerusalén, que nosotros también mañana entraremos con Él en Jerusalén, mañana Domingo de Ramos, y escucharemos los cánticos Hosana al Hijo de David, bendito el que viene, en nombre del Señor. Concluimos nuestra meditación con la oración de San Ignacio. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dame vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Concluimos pues nuestra meditación, queridos oyentes de Radio María, que estas parábolas y estas enseñanzas de Jesús nos acompañen a lo largo de este sexto día de ejercicios espirituales, un día en el que el Señor lo ha dedicado a nosotros y por supuesto que nos ha interpelado y que nos ha hablado de un modo claro y directo, porque el Señor quiere que seamos santos y quiere que demos frutos de vida eterna. Nos vemos, si Dios quiere, mañana, en el séptimo día de ejercicios espirituales, que coincide con el Domingo de Ramos, entrada triunfal en Jerusalén. Que tengáis, pues, un feliz día
y nos vemos mañana si Dios quiere. Dios os bendiga. Así concluye una nueva meditación de ejercicios espirituales que el Padre Juan Jaramillo está dirigiendo esta semana en Radio María. Pueden volver a escuchar esta y las anteriores meditaciones en el podcast de Radio María.